Vamos a programar lo que es el archivo categoría-actualizar para actualizar las categorías de nuestro sistema. Recordemos que en el video anterior configuramos el formulario de actualizar categorías para que los datos se envíen a categoría-actualizar.php, que es este archivo. Vamos a utilizar, ya sabemos lo que es Ajax, le agregamos la clase aquí y en este div pues se va a mostrar la respuesta que demos o mostremos en este archivo. Lo primero que vamos a hacer será pues obviamente abrir código PHP. Hay partes que se repiten como lo hicimos en la parte de los usuarios. Vamos a copiar unos bloques de códigos para irlo haciendo un poco más rápido. Vamos a ubicar ese archivo que era usuario actualizar. Entonces vamos a irnos al inicio de este código. Sería este de acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es incluir el archivo que tiene la conexión a la base de datos, entre otras funciones que ya sabemos que la utilizamos a lo largo de nuestro sistema. Lo vamos a pegar acá. Esta parte de lo que es el archivo que inicia la sesión, pues no lo vamos a utilizar, ya que aquí en categoría no vamos a utilizar variables de sesión. Luego vamos a copiar todo este código que tenemos hasta acá abajo, después de la condicional esta, y vamos a decirle que vamos a verificar lo que es la categoría, pero esto sería desde el ID, desde acá hasta donde termina el else. Vamos a copiar, vamos a cerrar este archivo y vamos a pegar aquí. Vamos a ir paso a paso modificando el código. Primero, en una variable llamada ID vamos a almacenar el ID que estamos enviando desde el formulario de actualizar. Recordemos que se llama categoría-id. Vamos a copiarlo, lo vamos a cambiar aquí y listo. Utilizamos lo que es la función limpiar cadena para evitar inyección SQL. Ahora lo que vamos a hacer es verificar lo que es la categoría. Voy a copiar este pequeño nombre acá de la categoría para cambiarlo aquí. Luego en una variable llamada check-categoría vamos a cambiar aquí. Vamos a asignarle lo que es la conexión a la base de datos. Utilizamos esta misma variable llamada check-categoría para realizar una consulta a la base de datos utilizando el método query. Lo que vamos a hacer primero es cambiar todas estas demás variables para que después no se nos olvide. Vamos a pegar aquí, luego acá en esta de abajo y por último en esta de acá. Entonces en la consulta que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a decirle select asterisco from categoría. Vamos a pegar y aquí vamos a decirle que cuando la categoría ID sea igual al ID que estamos enviando desde el formulario. Es decir, vamos a seleccionar todos los datos de la categoría que queremos actualizar desde el formulario de actualización. Entonces, si el ID coincide, aquí lo que vamos a hacer es contar cuántos registros hemos seleccionado. Si es menor o igual a 0, quiere decir que esa categoría no existe. Por lo tanto, vamos a enviar una alerta de error y vamos a detener la ejecución de nuestro script, porque pues el ID o la categoría no existe en la base de datos. Entonces aquí vamos a decir le ocurrió un error inesperado. Aquí vamos a cambiar por la categoría. No existe en el sistema. Luego pues si hemos seleccionado un registro quiere decir que esa categoría pues sí existe. Por lo tanto decimos 1 es menor o igual a 0. Sería falso. Por lo tanto pues vamos al else y en una variable o en un array mejor dicho vamos a almacenar todos los datos de la categoría que hemos seleccionado. Entonces utilizamos la categoría check-categoría que tiene lo que es la consulta a la base de datos y la selección de datos y hacemos un array con fetch. Luego pues a esta misma variable lo que hacemos es asignarle el valor de null para poder cerrar la conexión a la base de datos y así liberar espacio en memoria. Con esto nos comprobamos pues que si la categoría no existe en la base de datos enviamos lo que es la alerta de error, pero si existe hacemos un array de datos. Una vez comprobado que existe la categoría, vamos a hacer casi lo mismo que hicimos en categoría-guardar. Entonces vamos a abrir ese archivo para ir copiando las partes que vamos a necesitar. Vamos a ir al inicio. Vamos a copiar lo que es aquí donde almacenamos los datos en variables. Vamos a ir copiando
pedazo por pedazo para irlo explicando. Entonces primero almacenamos los datos en variables, que serían nombre y ubicación, que corresponden a los dos inputs que tenemos acá. Entonces en este caso no lo voy a modificar, ya que los name pues son exactamente los mismos, categoría-nombre, categoría-ubicación. Si vemos aquí, pues es el mismo nombre que tiene cada una de las dos. Luego el campo obligatorio, pues vamos a verificarlo. Recordemos que es el nombre. Vamos a copiar este if o esta condicional y aquí está. Entonces, si el nombre es igual a una cadena vacía, quiere decir que no se ha insertado texto en el input. Por lo tanto, lo que hacemos es enviar una alerta de error diciéndole pues que no ha llenado todos los campos que son obligatorios y detenemos lo que es la ejecución de nuestro programa, ya que hay un error. Luego de esto lo que vamos a hacer es verificar la integridad de los datos. Vamos a copiar todas estas condiciones que hicimos acá hasta donde termina la segunda, que sería la de ubicación. Vamos a copiar, vamos a pegar después de esto. Y aquí pues verificamos que el nombre coincide con el formato solicitado, al igual que la ubicación. Pero la ubicación se va a verificar siempre y cuando tenga texto. Por eso colocamos esta condición. Es decir, cuando la ubicación sea distinta a una cadena vacía, quiere decir que sí trae texto. Y entonces hacemos lo que es la validación o la verificación de lo que es el string, que coincide con el formato solicitado. Ahora lo que vamos a hacer es verificar lo que era el nombre. Recordemos que el nombre debe de ser único. Entonces vamos a copiar este bloque de código y lo vamos a llevar acá. De categoría guardar a categoría actualizar. Lo vamos a pegar aquí, pero aquí va a llevar lo que es un pequeño cambio. Vamos a verificar el nombre únicamente cuando sea distinto al que tenemos en la base de datos. Entonces aquí este código que tenemos acá vamos a colocarlo dentro de una condicional simple. Vamos a mover todo este código dentro de lo que es la condicional. Entonces aquí lo voy a cortar, lo voy a pegar y lo que hacemos es tabularlo. Ahora en la condición pues vamos a decirle lo siguiente. Como en la variable nombre traemos el nombre que estamos enviando desde el formulario, vamos a decirle que si este nombre es distinto al que tenemos en la base de datos, recordemos que los datos de la categoría lo tenemos en este array llamado datos. Entonces vamos a copiar el array, vamos a pegarlo aquí, vamos a abrir corchetes y en comillas simple vamos a pasarle lo que es el campo que tenemos en la base de datos, que se llama categoría-nombre. Vamos a pegar y decimos que si el nombre que estamos enviando desde el formulario es distinto al que tenemos en la base de datos, entonces quiere decir que sí queremos hacer un cambio de nombre de categoría. Por lo tanto, pues en una variable llamada check-nombre asignamos la conexión y esta variable, como tiene la conexión, vamos a hacer una consulta a la base de datos, que va a hacer pues seleccionar el campo categoría-nombre de la tabla categoría cuando la categoría-nombre coincida con el nombre que estamos enviando desde el formulario. Si es mayor a 0, quiere decir que ese nombre ya existe, por lo tanto enviamos esta alerta diciéndole que ese nombre ya existe en nuestra base de datos, que por favor elija otro. Detenemos lo que es la ejecución del script o de nuestro programa, ya que hay un error, y cerramos la conexión a la base de datos en esta parte de acá para liberar espacio en memoria. Una vez hecho esto, la verificación del nombre, ahora sí ya podemos actualizar los datos. Aquí era para guardar, pero ahora vamos a trabajar en actualizar. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a ir a usuario y guardar y vamos a copiar el bloque de código que teníamos al final. O usuario actualizar, perdón. Vamos a abrir ese archivo. Usuario actualizar, que sería este de acá. Vamos a ir al final para ir copiando pues los códigos o bloques de código que queremos realizar. Vamos a copiar primero que todo la consulta que realizamos, que sería esta de acá. Vamos a copiar desde el comentario y vamos a cambiar o adaptarlo al módulo de categorías. Entonces aquí vamos a pegar abajo. Aquí sería actualizar categoría. Vamos a cambiar el nombre. Voy a copiar el texto mejor acá para hacerlo un poco más rápido. La variable va a ser actualizar-categoría. Asignamos la conexión a la base de datos. Ahora en esta variable llamada actualizar-categoría tenemos la conexión a la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es una consulta
preparada. Por ello utilizamos el método prepare con guión mayor acá. Entonces pues sería la consulta de update categoría. Recordemos que esta es nuestra tabla en la que estamos trabajando. Luego decimos set y vamos colocando lo que es el campo con el marcador, ya que esta es una consulta preparada, por lo tanto no pasamos los valores reales y que no hasta cuando vayamos a ejecutar la consulta. Entonces el primer campo sería categoría-nombre. Si vemos en nuestra base de datos, pues es ese, categoría-nombre, y el segundo sería categoría-ubicación. Solamente son dos campos. Entonces le decimos categoría-nombre es igual a un marcador llamado nombre. Luego acá vamos a cambiar usuario por categoría-ubicación. Vamos a modificar aquí por ubicación y también acá en el marcador. Entonces decimos que el campo categoría-ubicación va a ser igual a un marcador llamado ubicación. Entonces vamos a eliminar todos estos otros campos que teníamos acá de esa consulta de usuarios. Y por último pues vamos a colocar una condición, ya que si no colocamos la condición pues vamos a actualizar todos los datos de la tabla. Y le decimos que vamos a actualizar cuando el campo categoría-id, que es el ID de la categoría, sea igual al ID que estamos enviando desde el formulario. En este caso colocamos un marcador. Una vez hecho esto, recordemos que tenemos que hacer lo que es el array de todos los marcadores, es decir, asignarle a cada marcador el valor real para luego ejecutar la consulta. Vamos a pegar aquí este array llamado marcadores. Vamos a eliminar los que no vamos a utilizar, que serían pues estos tres de acá. Vamos a ir cambiando. Primero tenemos un marcador llamado nombre, que es este de acá. Le vamos a asignar lo que tengamos en la variable nombre, que es la que traemos desde el inicio. Luego tenemos ubicación y el último sería el ID. Entonces vamos a cambiar aquí ubicación. Vamos a copiar el texto de acá, que sería el mismo de lo que es el marcador. Sería dos puntos ubicación y la variable se llama ubicación, que es la misma que traemos desde el inicio. Si vemos, pues aquí se sombrea o se selecciona cuando la colocamos el cursor acá. Y por último pues el marcador ID, que es este de acá, va a tener el ID que estamos enviándole desde el formulario, que lo teníamos almacenado desde el inicio. Ahora ya tenemos todos los marcadores aquí con cada valor real. Ahora lo que vamos a hacer es, como hicimos en el usuario, ejecutar la consulta a la base de datos. Entonces vamos a copiar este bloque de código de el if, lo vamos a traer acá y lo vamos a pegar, y vamos a ir cambiando o modificando las partes para adaptarlo a este módulo de categorías. La variable pues se llama actualizar-categoría. Vamos a copiar este texto para irlo modificando aquí. Vamos a pegar, entonces sería actualizar-categoría. Llamamos el método execute para ejecutar la consulta y le pasamos los marcadores que lo tenemos en este mismo array, por lo tanto no lo modificamos. Y al final pues vamos a cerrar lo que es la conexión. Vamos a cambiar aquí por actualizar-categoría y le asignamos el valor de null para cerrar la conexión a la base de datos. Entonces si la consulta se ejecuta satisfactoriamente, vamos a enviar una alerta de clase isInfo, que es de color celeste, para decirle categoría actualizada. Vamos a cambiar aquí el texto por categoría actualizada. Aquí decimos la categoría se actualizó con éxito, pero si la consulta no se realiza, vamos a decirle ocurrió un error inesperado, no se pudo actualizar la categoría. Por favor intente nuevamente. Y listo, entonces este sería todo el bloque de código para actualizar la categoría. Vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestro sistema, vamos a recargar. Y este se llama laptops. Por ejemplo, cambiémosle a laptops Acer. Vamos a decirle aquí que están en el pasillo, por ejemplo 123, digamos. Vamos a darle en actualizar. Nos dice categoría actualizada. Vamos a ver las categorías para ver si se ha cambiado. Aquí lo tenemos, sería Laptop Acer pasillo 123. Ven que se está actualizando correctamente. Vamos a intentarlo cambiar a tablets, lo que es el nombre. Nos debería demostrar lo que es un error. Vamos a darle en tablets, vamos a darle a actualizar. Nos dice que pues el nombre de la categoría ya existe, que por favor elijamos otro.
Y así pues podemos ya actualizar lo que son nuestras categorías. Pueden colocarle cualquier nombre, cualquier ubicación y debe de funcionar. Con esto terminamos pues el módulo de las categorías y en el próximo video pues vamos a empezar a trabajar en la parte de lo que es el CRUD de los productos.